Saludos amables amigos, seguidores de la ciencia astrológica, aquí como todos los viernes de la noche, de 8 a 9, desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. En otra edición más de su programa Astrología Analítica, esta noche la edición 109, y pues un programa muy interesante como todos los que hacemos aquí. Mi nombre es Carlos Anaya Mantilla, astrólogo, conductor y productor de este programa, y estamos saliendo a través de www.lavozdenewyork.com y pues gracias a la magia del internet, como siempre digo, nos ven en cualquier parte del mundo donde tengan una computadora personal, una laptop, una tableta, y pues muy agradecido siempre por los mensajes de apoyo, las sugerencias que nos envían. Y hoy día tenemos un programa muy especial. Y hola Kiki, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre. Sí, un programa que nos había pedido hace mucho tiempo. Va dedicado también a alguien muy especial y pues aprovechamos todo esto para... Yo sé que hay mucha gente, ¿no? Que primero vamos a hacer una introducción a lo que uno tiene el concepto de astrología para niños. Es útil en el sentido de que, bueno, como digo yo, ¿no? O sea, dependiendo de la gente que siempre considera de mucha utilidad la astrología para su vida diaria, como una referencia, como una luz para ciertas cosas que no están tan claras a la hora de tomar decisiones. Pues lo mismo, ¿no? Para los niños es interesante porque ahora en estos tiempos modernos que pues cuando nacen los niños uno puede ver Saludos Esmeralda, hola, ¿cómo estás? Pues a qué hora hay exactitud. Ahora no es como antes que a veces redondeaban la hora. Pues ahora en este caso en particular estas dos niñas tenemos las horas exactas, ¿no? Y eso es muy importante porque a mayor precisión, precisión en la lectura, ¿no? Valga la redundancia, más exactitud. O sea, por ejemplo Emilia, que es la mayor, 2 años y medio de edad, nació a las 8:56 p.m. Y Elena, que tiene 4 meses recién, nació a las 2:16 de la tarde. Entonces eso es una... Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Este es un alien que ha tomado la figura de Esmeralda. Me hiciste reír. Y entonces... sí, un programa interesante. Como digo, había escrito en la promoción, ¿no? que sirve de mucho de astrología porque lógicamente para los que creen y pues sí y tienen una conciencia clara de su propia vida, de la validez de la astrología, pues estas horas exactas nos determinan un ascendente determinado, aparte de la posición solar de cada carta, de cada signo que corresponde a cada una de las niñas. Y eso pues nos da bastante información, ¿no? Lo que en este caso en particular las dos niñas son hermanas. Entonces, cosa curiosa, ¿no? Nacen con una diferencia de casi 2 años, 2 años y medio por ahí. Y como cada una tiene, por ejemplo, yo puse compartir la carta de ellos, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar a la descripción individual, por ejemplo, las dos comparten la luna en Acuario, ¿no? Elena tiene la luna a 17 grados de Acuario y Emilia a 15 grados de Acuario. Y ahora, en el caso de Emilia, tiene a Marte en Acuario también, a 19 grados de Acuario. Entonces eso es interesante porque los 19 grados de Acuario son el medio cielo de Elena. O sea que Emilia va a ser muy importante en el desarrollo de Elena. Va a haber mucho empuje, ¿no? La va a ayudar mucho, la va a estimular bastante, la va a apoyar bastante. Aquí de por sí se ve mucha la fuerza de la energía femenina, ¿no? Aparte no hay que olvidar que la luna también significa la mamá. Entonces la mamá es interesante la mamá, por ejemplo, representada por esa luna de las dos cartas de las dos niñas, por esa luna de Acuario. Entonces, por ejemplo, en la carta de Emilia hace conjunción con Marte, de Emilia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una energía que se nutre mutuamente, ¿no? O sea, Emilia
transmite mucha fuerza. Ahora está muy pequeña, lógicamente, pero cuando crezca va a transmitir mucha energía, mucho empuje a la mamá, ¿ya? De igual manera, la mamá también va a sentirse muy apoyada por ella cuando crezca, ¿ya? Hay una energía de todas estas generaciones nuevas que nacen, ya nacen, por ejemplo, con estos planetas trascendentales en signos muy especiales, ¿no? O sea, digamos, pues es completamente una nueva generación. Los que nacen con Plutón en Capricornio, los que nacen con Urano en Aries, con Neptuno en Piscis. Entonces completamente responde a una generación muy diferente, ya más altruista. Ya van dejando atrás los complejos, los prejuicios del pasado, ¿no? de lo que es haber nacido un Plutón con Leo, un Plutón con Virgo. Es que hay mucha otra manera de enfocar el mundo. Influye lógicamente el país donde uno nace, pero hay mucha energía de la nueva era, como se dice. ¿No? Entonces vamos a comenzar. Ya como digo, es importante, como decía de una manera de preámbulo, bueno, antes de seguir, pues un saludo también a todos los que nos siguen, ¿no? A todos nuestros oyentes de América Latina, de España, bueno, de todos los continentes, siempre nos han apoyado. Y como digo, la astrología para los niños pues tiene ese tipo digamos, de misión, ¿no? De poder entender cómo hablarles, cómo ellos expresan su afecto, cómo se comunican, qué es lo que les gusta hacer. Uno puede ver tendencias, si les gusta jugar, de qué manera, si son más introvertidos. Sirve de mucho, ¿no? En qué casos son más espirituales que otros, si quieren hacer. Algunos son más materialistas que otros. Es interesante, entonces con el entendimiento que nos da ese conocimiento, pues podemos relacionarnos mejor con ellos, ¿no? Y ayudarlos también a que ellos exploten sus talentos, su potencial. Entonces vamos a comenzar por la mayor, ¿no? Por Emilio. Entonces vamos a dedicar el tiempo a dividirlo. Y en la segunda mitad del programa pues vamos a tener la carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Había puesto que hacer un análisis de la presidencia de él, en lo que queda de su gobierno, ¿no? Que es un poco más de un año y medio, por ahí. Y para esto vamos a tener la carta de él, vamos a tener el día de la inauguración de su presidencia y la carta de los Estados Unidos también. Eso va a tener mucha información importante, porque hay mucha gente que quiere saber si completa el mandato y si pasa algo y quizás no llegue a acabar su presidencia. Eso también hay que hacer una mención, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo en los medios anglosajones, los astrólogos anglosajones no están tocando mucho este tema, porque yo entiendo que tienen cierto resquemor, ¿no? Cierto miedo, se puede decir también. Hace unos años, los años comienzos de los 90, cuando corría para la presidencia por primera vez Bill Clinton, me acuerdo que se hizo una especie no de encuesta, pero se veían en un programa varios astrólogos norteamericanos, ¿no? Entonces cuando le tocó el turno a Bill Clinton con su esposa, me acuerdo que un famoso astrólogo norteamericano no quiso interpretar porque dijo que la señora Clinton era escorpión, doble escorpión, y él no quería tener problemas con ella. Entonces eso es interesante, ¿no? Pero lo menciono como un indicativo, pues eso es muy simbólico. Entonces yo entiendo que la gente anglosajona, el astrólogo anglosajón, a no ser que sea puertas cerradas, emiten su comentario, ¿no? Salvo excepciones, que hay unas que son muy políticos y expresan su opinión abiertamente. Pero por lo general nadie ha querido tocar eso, pero yo quiero mencionar eso. Después lo hago en la segunda mitad del programa, porque es interesante, ¿no? Básicamente, y esa parte de un estudio que yo hice hace ya varios meses atrás, y es todavía para el próximo año, ¿no? En lo que compete a la presidencia del presidente Trump. Bueno, pero comencemos con las niñas, porque sé que nos están viendo y como digo, es dedicado para alguien especial. Y dentro de todo, pues yo sé que les va a servir a mucha gente, ¿no? Porque son dos pequeñas. Una de 4 meses y otra de 2 años y medio. Comenzamos entonces con
con la mayor, comenzamos con la mayor. Sí, comenzamos con Emilia, aunque las cartas están interrelacionadas, lógicamente, ¿no? Son hermanas, entonces ahí está el contacto, comparten la misma luna, la luna en Acuario, una lo tiene 15 grados, la otra lo tiene 17, entonces esa es la conexión que hay. No solamente la conexión de familia, la conexión de madre, la conexión afectiva, o sea que van a ser bien unidas. Aquí hay un lazo que ya se establece y una va a ser muy, muy guerrera en el sentido de proteger a la otra, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, comenzamos con Emilia. Emilia es del 4 de diciembre del 2016. 2 años y medio, ¿no? Entonces ella nace y le corresponde el signo de Sagitario, es una sagitariana. Con el Sol a 13 grados, conjunción Saturno a 18 grados de Sagitario. Es otra cosa también, las niñas comparten la conjunción Sol-Saturno. Una lo tiene Sol-Saturno en la conjunción de Sagitario y Elena, la menor, a Sol-Saturno, pero ya en el signo de Capricornio. Pero es la misma expectación, la misma figura planetaria, ¿no? La misma configuración planetaria. Eso es, a veces es falta de padre, como digo, la astrología es un abanico grande de posibilidades, ¿no? A veces es falta del padre, o si no, a veces es una presencia muy fuerte del padre en la vida de la persona, a veces es una energía que no tiene que ver nada con los dos conceptos que he dicho, a veces tiene que ver con la fuerza que la persona tiene que ir desarrollando para impactar en el mundo, ¿no? Cuando va creciendo, o sea, que hacerse merecedor de las cosas, o sea, como ponerse retos, como demostrar, por ejemplo, creciendo uno y quiere pasar un examen, hacer una prueba, hay una necesidad no solamente de reconocimiento, sino de probarse que uno es capaz de vencer obstáculos, de sobrepasar obstáculos. Y esa energía es curioso que la tienen las dos. Entonces, y eso lógicamente por extensión tiene que ver mucho con la autovaloración de la persona, ¿no? Bueno, ya sabemos que en nuestros países las mujeres siempre todavía hay ese prejuicio todavía que tienen que luchar contra la discriminación y todo eso, pero aquí hay dos como digo, dos niñas, eventualmente serán mujeres con el paso del tiempo, pero hay una energía muy, muy fuerte, ¿no? De transformación. Por ejemplo, como digo, vamos a comenzar con Emilia, centrarnos, ya decimos que era sagitariana, que tiene esa conjunción en Sagitario como el Saturno, es el padre, allá tenemos una persona muy, por signo solar solamente muy alegre, quizá muy seria para cierta gente, pero hay una chispa ahí, una alegría, unas ganas de estudiar, ¿ya? Hay mucha capacidad para estudiar cosas tecnológicas, ¿no? Es interesante. Su ascendente es un ascendente canceriano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el ascendente canceriano, a Emilia en particular, la vuelve un poco como sensitiva, ¿no? No un poco, es sensitiva. La naturaleza canceriana es sensitiva. Es una facilidad para resentirse. Niños así independientemente del sol que tengan, que corresponda a su signo solar, cuando tienen ese ascendente pues son fácilmente, pueden ser fácilmente heridos, ¿no? Emocionalmente, digamos cuando se les castiga. Si se les castiga se les tiene que explicar bien por qué se les está castigando, para no generarles un trauma ni nada por el estilo. Hay que explicarles que si se los corrige es por esto y por este motivo. Porque siempre el ascendente cáncer es un ascendente que tiende a, no lo es rencoroso, pero que es fácilmente susceptible a quedar herido, ¿eh? Es un ascendente muy sensitivo, muy artístico, tiene una sensibilidad muy especial. Aquí tiene el nodo norte, por ejemplo, Emilia, que es la mayor, vamos comenzando con ella, a 7 grados de Virgo, en la casa 2. Entonces ahí nos está diciendo también que uno de los nortes de la vida de ella, aún con lo pequeña que está, es desarrollar cosas, ¿no? Construir cosas en la vida.
¿ya? Con persistencia, con paciencia, construir, ser agradecida de las cosas, ¿ya? Disfrutar, disfrutar también de las cosas de la vida, de la naturaleza, ¿ya? La energía que yo había visto de ellos, en particular para... Yo siempre también se ve la energía que puede desarrollar cuando crezca, ¿no? Una vocación. Por ejemplo, tiene mucha energía Emilia en particular para la educación. Puede ser una profesora, puede ser contadora, ¿ya? Algo que tenga que ver con los números. Hay una fuerte energía para, muy material, ¿ya? Para lograr algo tangible, muy consciente de lo que vale el dinero y lo que puede conseguir, ¿ya? Una persona muy estructurada, ¿ya? Con una fuerza de voluntad también muy grande, una trabajadora incansable, ¿ya? Pero también con una gran capacidad de conmoverse del dolor ajeno, ¿ya? Es una persona muy involucrada tiene energía de activista de cierta manera, ¿ya? Pero no solamente por el hecho de ser activista política por sí, sino por un sentido grande de una luchadora social, ¿no? Justicia social, eso es lo que... ¿ya? Muy buena también para carreras de informática, todo lo que es computación, muy bueno eso. La familia es muy importante para ellos, ¿ya? La hermana, todo son lo que es el núcleo familiar básicamente, muy importante. Se nutre mucho de eso ahí. Tiene muchos tránsitos para la actualidad, son pequeños, ¿no? Yo había visto unos tránsitos que lógicamente eso tiene que pasar todavía bastante tiempo, ¿no? Pero yo había visto, por ejemplo, que para... sí, yo lo había apuntado, pero claro, lógicamente eso todavía falta muchos años. En el 2032, 2033, cuando una tenga 18 y la otra 16, vienen unos cambios muy transformadores, pero en el sentido plutoniano, ¿no? O sea que renovadores completamente, porque lógicamente de aquí hasta el 2032 y el 2033 es un proceso largo, pero van a ir evolucionando. Aquí lo que se trata mucho es de ir desarrollando conforme las experiencias que va ganando la persona. Y en este caso en particular, de Emilia, pues hay una vocación artística también, que sería interesante si la pudiera desarrollar. La casa 5, que tiene que ver mucho con el arte, con el entretenimiento. Sería muy interesante si se pudiera apoyar eso, ¿no? Para que se pueda ir desarrollando un poquito más eso. A grandes rasgos, pues aún para una ciudad tan pequeña, la casa 10 por tránsito está siendo impactada por varios planetas, ¿no? Urano, Venus, Mercurio, el Sol. Y bueno, eso es interesante, una exposición pública, ¿no? Una lectura, una persona que va a ser muy importante en el sentido de lo que es toda la informática, ¿verdad? Que puede hacer carrera con eso. Hay una conexión grande entre la casa del trabajo y la casa 9, que tiene que ver con el extranjero también, ¿ya? Quizá más adelante, pues, viaje de alguna manera, o quiera explorar nuevos países, hacer turismo, desplazamientos largos, ¿ya? La salud es con ese ascendente cáncer, solamente tener cuidado siempre con lo que se come, con el peso. Tiene 3 planetas en la casa de la salud, que son Mercurio, Plutón, Venus.
No, mucho ejercicio, chequear, a veces no tiene que ver con un problema del azúcar en la sangre, pero pues si se chequea, si se mantiene una buena vigilancia y ejercicios y una buena dieta, pues todo bajo control, ¿no? Voy a leer la carta de Elena, porque hay una relación muy grande con Elena, a diferencia de Emilia. Emilia tiene el ascendente cáncer, dijimos, ¿no? Entonces Emilia es una capricorniana, 18 grados de Capricornio, el Sol, en casa 8. Ya por sí la energía de Elena, que es la menor, es una energía más mística, ¿ya? O sea, digamos, aquí de las dos, uno tuviera que decir cuál de las dos tiene capacidad para estudiar ciencias ocultas, astrología, metafísica, es la menor. Elena está más dotada para ese contacto, ¿sí? Vamos a decir, tiene más esa aptitud, ¿ya? Ahora que su ascendente es 25 grados de Tauro, entonces aquí ya tenemos una persona bien consciente de lo que quiere, porfiada, ¿ya? Una persona muy valiente, bien estructurada, muy popular. Elena va a ser muy popular en la vida, ¿ya? Y se va a sentir bien con esa energía de tratar con otra gente. Tiene una energía de comunicadora, ¿ya? Va a ser quizá una de sus misiones en esta vida, va a ser quizá comunicar, ¿ya? Pero comunicar con mucha intención, abriendo el corazón, ¿ya? Se pide cuando te en esta posición en particular, del nodo norte a 26 grados de cáncer, casa 3, abrir el corazón cuando se comunica, comunicarse sin juzgar a los demás, comunicar desde la base de la humildad, ¿ya? Una energía comunicadora. Pero aparte de eso tiene una energía de psicóloga también, ¿ya? De terapista. Entonces ella es como decía, al igual que su hermana Emilia, nació con una conjunción Sol-Saturno, pero además Elena, la menor, es una Sol-Pluto de conjunción. ¿Sabes qué significa esto? Es una energía de escorpiona, ¿no? De mujer escorpión. Entonces una persona que había una astróloga que siempre decía, ¿no? Cuando uno tiene esa energía, la vida de uno hay una palabra que la caracteriza, que es la crisis. Pero la crisis no tiene que entenderse en el sentido de que es problemas o todo esto, sino que crisis en el sentido de que la persona siempre tiene que reinventarse, ¿no? Regenerarse, autorregenerarse, ¿ya? Y de ahí viene su evolución como ser humano, ¿ya? Y Elena tiene aún con esos cortos 4 meses de vida que tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Ella, a diferencia de Emilia, tiene un rango bien grande de cosas a las que se puede dedicar. Se puede dedicar a diseño de ropa, arte, psicóloga, puede ser terapista, puede ser abogada si quiere. Hay una relación entre la casa 2 del dinero con la casa 8. Puede trabajar muy bien con el dinero de otra gente, en cosas de banca, corredores de bolsa de valores, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una gama bien grande. Pero también está la cosa metafísica, ¿no? Tiene Urano, el regente de la astrología, en la casa 12, que aunque es una posición, un planeta generacional, le da mucha capacidad para poder penetrar conocimientos esotéricos, ya que su sol por naturaleza es un sol de casa 8, es de signo Capricornio, pero es un sol escorpiónico, ¿ya? Ahí está Mercurio, ahí está Saturno. Entonces esa comunicación, ese contacto, esa facilidad que va a poder tener ella para esa intuición tan desarrollada va a ser heredada de un antepasado, ¿ya? Por lo general de una figura masculina, ¿no? ya fallecida. Por ahí corre muy fuerte eso, es a nivel de la familia, ¿no?
Entonces eso se le viene a ella heredado. Eso es una herramienta para ella, ¿no? Porque ella va a tener siempre ese tipo de comunicación, de revelaciones, de sueños, de intuiciones muy grandes. Y se va a poder ayudar mucho de eso, ¿ya? Tiene también a Neptuno en la 10. En el signo de Pisces. Eso es muy artístico también. Una conexión muy grande con la música, con el aprecio al arte sobre todo, ¿eh? La gente con la que se va a relacionar, el extranjero. Elena tiene, no es que Emilia no tenga posibilidades de emigrar, pero Elena sí tiene una carta de una persona que tiene muchas posibilidades y que el extranjero le traería muchos beneficios a su propia vida en el sentido de su desarrollo, ¿no? Individual, académico, profesional, evolución como ser humano. Tiene a la luna ahí, tiene a Plutón ahí en la casa del extranjero, o sea que filosofía, pensamiento abstracto, nueva gente, nuevos países, nuevo idioma. Es lo que digo, ¿no? Cuando están analizando estas nuevas generaciones, vienen con mucha información ya, digamos, codificada, ¿no? Son como computadores nuevos, ya vienen respondiendo a otra conciencia. Curioso. Y pues el Acuario está muy fuerte en las dos cartas, ¿no? También hay mucho de ese compromiso social, ¿ya? Saludos. Y eso es interesante, ¿no? O sea, cómo ahora que estaba mencionando lo de las cartas, por ejemplo, ellas dos son hermanas, ¿no? Lógicamente. Y como digo, ese Sol Saturno por posición nos indica, como digo, una lucha muy grande, no una lucha muy grande, pero sí una manera de tener que lidiar con la vida, demostrándose que son capaces de conseguir cosas. Ese es en resumen o en síntesis mucho de lo que significa sobre todo esa posición de Sol conjunción Saturno que tienen las dos, porque las dos tienen la misma figura planetaria. Uno tiene Sol Saturno en Capricornio y la otra Sol Saturno en Sagitario, ¿ya? O sea que uno lo tiene en un plano más intelectual, si lo quieren uno ver así, y la otra en un plano más material, ¿no? Elena en un plano más material y Emilia en un plano más de filósofo, ¿no? De pensamiento elevado. En las dos hay una gran capacidad de involucrarse por cosas humanitarias, mucha solidaridad con gente que está en necesidad. El Acuario está muy presente, entonces el Acuario tiene que ver mucho con la humanidad, envolverse en cosas que salvaguardar el planeta, ese tipo de energía, ¿no? Eso es muy interesante. Otra cosa que es para mencionar, bueno, esto lógicamente que esto falta mucho tiempo porque son niñas, pero Elena, por ejemplo, las posiciones que tiene en su casa 7, de alguna manera, lógicamente tiene 4 meses de edad, pero es esa tendencia que marca cuando la persona se va a relacionar amorosamente con alguien o se va a casar, ¿no? Lógicamente en una etapa de la vida, muy probablemente con alguien muy diferente de su nacionalidad, ¿ya? Eso está muy marcado también eso ahí también, ¿ya? Eso es lo interesante de las cartas cuando tienen la precisión de las horas y los minutos. Uno puede ver este tipo de cosas, ¿no? Porque antiguamente se redondeaba una hora en punto. Entonces siempre uno sabía que había minutos que se estaban escapando en la elaboración de la carta, ¿ya? La carta de Elena, la menor, tiene a Marte a 5 grados de Aries. ¿Ya? En casa 11. La casa 11 regida por Neptuno. ¿Ya? Amigos artistas, ¿ya? Amigos creadores, ¿ya? Pero tengo una persona, como dije, que tiene Elena tiene una amplia gama de opciones de estudio, de trabajo, más que quizá que su hermana, ¿no? Emilia, dijimos, aquí había apuntado yo, que tenía, por ejemplo, para trabajar con lo que era computación, con el extranjero, profesora, maestra,
contadora, y Elena tenía, por ejemplo, que había puesto que era buena para trabajar con el dinero de otra gente, diseñadora, en lo que era comunicación, una comunicadora social, que eso es muy importante también. Pero yo, como decía yo, psicología, terapista, abogada, pero muy importante también lo de la familia, ¿no? El hogar, la mamá, la presencia de la mamá es importante. ¿Ya? En los dos mapas, así como está también tan notoria la presencia de la figura paterna, está también la figura de la mamá y la figura del hogar. Y uno podría decir hasta por extensión, ¿no? Lo de un buen entendido nacionalismo también. O sea, un día de mañana podría, como quiera, a veces por los avatares del destino uno se va a diferentes países, a otros continentes, pero hay un sentido bien arraigado de la nacionalidad donde uno va. Elena tiene una tendencia grande al arte también, ¿ya? Es una posición para mucha gente que le gusta la música, ¿ya? Un aprecio muy grande para el arte, el desarrollo de la casa 5, virgoniana, esa creatividad, escritora, puede escribir, tiene capacidad para eso. Pero la 3, como digo, si es comunicando y lo puede hacer, tiene que ser siempre de una manera de corazón, ¿ya? Muy, y con mucho sentimiento, ¿ya? Y aún sea ella un signo de ascendente taurino, ¿no? Pero es así, tiene que ser eso, tiene que honrar ese tipo de energía. El sol de ella, 18 grados de Capricornio, está en trígono con ese ascendente. O sea que es una persona ella va a ser una mujer muy consciente de su necesidad económica también, de lo que tiene que hacer para trabajar, para estructurar lo que ella necesita. Eso es interesante, las dos tienen buenos planetas en signos de cardenales, ¿no? Que son de tierra, que son de materiales. Bueno, materialistas en el buen sentido, están en buenos aspectos, ¿no? O sea que, sobre todo que hay una afinidad muy grande, hay un cariño fraternal muy grande de las dos hermanas. Como dije, Emilia, la mayor, tiene que ver mucho con la carrera de la pequeña y sobre todo mucho de protección, ¿no? Mucho de cuidarla mucha afinidad. Bueno, eso es principalmente lo que se ve. Y yo pienso que más adelante, aunque como digo, quería mencionar de vuelta el año, ¿no? Bueno, los 2 años, 2032 y 2033. Todavía me falta, ¿no? Cuando una tenga 18 y la otra 16. Es una época, no tiene que ser mala, es una época de transformación muy grande. ¿En qué sentido? Para que se entienda, porque para que puedan relacionar a la gente que están estudiando astrología y que nos siguen, que son estudiantes. Porque para esa época Plutón va a estar básicamente impactando las 2 lunas acuarianas de cada una, ¿no? Y la luna es una posición muy fuerte en la carta de las dos. Pues en una rige la carta, porque es el ascendente canceriano, y en otra la casa 3, la casa de los hermanos, de los vecinos, la comunicación, el desplazamiento dentro del país. Pero en general es interesante porque también el propio principio de lo que es la luna tiene que ver también con el hogar, ¿no? Puede marcar salir de la propia patria. Eso es muy interesante, pero es algo muy plutoniano, ¿no? Que lógicamente tiene que ver mucho con la evolución también de ellos como seres humanos, ¿ya? Entonces básicamente lo digo. Ahora va volando aquí, ¿eh? Sí, mira. Bueno, ya 35 minutos. Gracias por apoyarnos, por seguirnos. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Como digo, es interesante, ¿no? Cuando uno ve la carta de niños, lógicamente no es primera vez que lo hago, pero interesante haber leído la carta de Elena de 4 meses de edad y de Emilia de 2 años y medio, porque uno más o menos pues, va viendo cuáles son las tendencias. Como digo, ¿no? Emilia es más sensible, más sensitiva,
que Helena. Helena es más fuerte de carácter, ¿ya? Ese ascendente Tauro es más resistente a todo lo que a veces el mundo exterior te puede dar, ¿no? Te puede como las luchas que uno tiene que pasar en la vida, ¿no? En cambio, Emil es más sensitiva, más fácil de ser herida por la interacción, ¿no? Bueno, comencemos entonces en la segunda parte, como dijimos, con lo que nos corresponde. Para esto habíamos hecho lo de Donald Trump, que había puesto presidencia. Básicamente es analizar cómo está su presidencia. Bueno, todavía queda, no es el último año de gobierno, pero es el año y medio último de su gobierno. Tenemos para esto la carta de nacimiento del 14 de junio de 1946, tenemos la carta de Estados Unidos, tenemos la carta, esta es especial porque esta es la carta de la inauguración presidencial, ¿no? A las 12 del día, el viernes 20 de enero del 2017 en Washington, D.C. Y esto es interesante porque las cartas que inauguran un gobierno siempre nos dan mucha información, ¿no? Él asumió la presidencia con un sol a 0 grados de Acuario y con una luna en Escorpión. O sea, exactamente la luna que tenemos hoy día. O sea que hemos elegido bien el día para analizar la carta de la presidencia de Donald Trump. Antes que nada, una ligera semblanza a lo que es la carta de Donald Trump, ¿no? Para la gente que no la haya nunca escuchado. Como dije en la introducción, hay muchos astrólogos anglosajones que tienen mucho miedo a las energías que tiene el presidente Trump. Primero que todo, Donald Trump es un sol Géminis, ¿no? Conjunción ese Géminis a 22 grados de Géminis, conjunción a su nodo norte a 20 de Géminis, a su Urano natal de Géminis a 17. Entonces todas esas tres posiciones geminianas hacen una oposición a su luna a 21 grados de Sagitario. O sea que él es un solo oposición luna. O sea que él nació en una luna llena, ¿ya? Pero con esa cercanía que tiene de Sol Urano, él es de cierta manera un acuariano también, ¿ya? Porque es impredecible, es excéntrico. Esa es la naturaleza de ese tipo de energía. Pero aquí hay varias definiciones porque no solamente se limita a ese tipo de conceptos, ¿no? Aparte del ascendente de, cuando uno ha visto la hora, porque después ha tratado de corregir esa hora, se ha dicho cuando era la hora, se da a las 10:54 de la mañana en Jamaica, Queens, Nueva York. Nos da pues un ascendente de 29 grados de Leo. Esa es la posición de la estrella Regulus, ¿no? Que hace un tiempo atrás estaba hablando yo, de la estrella persa, la más real de las estrellas persas. Entonces esa confiere mucho honor, mucha distinción, ¿no? mucha fama en la vida, ¿ya? Entonces aquí tenemos, y pues a veces la persona tiene un ego muy grande, ¿no? Se cree, con esa posición de ascendente, en ese grado exacto de Regulus, y con ese sol, conjunción Urano en la 10, pues la persona tiene un concepto de que se cree un semidios, ¿ya? Se cree semidivino, ¿no? Como que la divinidad lo mandó especialmente a una misión también especial, ¿ya? Ese es el tipo de energía que hay. Esta carta es muy parecida a la carta de Alan García Pérez, ¿no? El fallecido, que hace un mes exactamente se quitó la vida el expresidente del Perú. Es una carta parecísima. Y también era geminiano, ¿no? Pero a diferencia de Donald Trump, tiene dos energías muy especiales en la casa 12, ¿no? Tiene a Plutón y a Marte en la 12. Entonces eso ya es un indicativo de que hay muchos secretos, ¿no? No solamente de él como persona, sino esos son secretos de linaje, o sea, son secretos que vienen a través del papá, más allá del papá, del abuelo, del bisabuelo. Que hay muchas cosas plutonianas, entonces hay muchas cosas escondidas. Yo por eso entiendo que haya muchos astrólogos anglosajones que no son muy afines a leer la carta de él, ¿no? Ahora lo que yo quería, el tiempo nos da el tiempo, yo quería mencionar era que
llevado por un estudio, ¿no? Que hice, me tomó bastante tiempo cuando lo dediqué a hacer, porque pues él hay un detalle muy significativo. Cuando inauguró la presidencia, Neptuno estaba transitando Piscis a 18 grados, ¿no? Y había una gran cantidad de planetas en signo de agua. Y la luna estaba a 9 grados de Escorpión. Entonces, ese día, cuando él juró la presidencia, lloró mucha gente en este país. Muchas mujeres lloraron. ¿Ya? Hay una energía femenina que lloró. Creo que hasta Madonna fue a Washington y se plantó ahí al frente del Capitolio ahí a decir que iban a atacar la Casa Blanca, un montón de cosas, ¿no? ¿Ya? Eso es interesante. Ahora, una coincidencia. El día de la inauguración presidencial, Urano está a 20 grados de Aries. Y 20 grados de Aries es el quirón natal de los Estados Unidos. O sea que hay una herida que se activa ahí. ¿Cómo se puede interpretar? Una de las grandes taras que tiene este maravilloso país, ¿no? El racismo, la xenofobia. De alguna manera viene una persona que dice cosas que mucha gente piensa pero no se atreven a hablar, ¿ya? Porque es muy significativo, es el grado exacto. Y Urano rige el medio cielo de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces hay algo ahí y es la casa 12, o sea, la casa de lo oculto, de lo reprimido. Por eso digo que estas horas que se tienen de la Carta de Estados Unidos, 4 de julio de 1776, Filadelfia, Pensilvania, la inauguración de la presidencia, la propia del presidente, se compaginan muy bien, ¿no? Yo lo que quería decir, cuando tuvimos tiempo suficiente, cuando él tuvo 13 años, lo mandaron de la escuela al colegio militar. Estamos hablando de 1959. Entonces, hay un tránsito muy particular, ¿no? Saturno por tránsito estaba en Capricornio, enfrentado a todos esos planetas que él tiene en la casa 11, ¿no? A Mercurio a 8 grados de Cáncer, a Saturno a 23 de Cáncer, a Venus a 25 de Cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea que ahí lo mandan a un colegio militar y Saturno está enfrente o sea que se trata de alinearlo, de corregirlo, de disciplinarlo. Entonces se lo saca de la casa y se lo envía ahí. ¿Ya? Hay ese tipo de energía. Entonces, Urano estaba en Leo, ya donde está su casa 12. O sea que ahí se activó su Plutón, se activó su Marte. Puede ser muy exacta esa descripción porque pues Marte tiene que ver se dice que él comenzó a hacer bullying a los compañeros también en la escuela militar, ¿no? Plutón estaba en Virgo, eso es significativo. Ahora pasa el tiempo y vuelve a repetirse, siempre hay un promedio de 27, 28, 29 años. Vuelve a dar la vuelta a la rueda del zodíaco Saturno y se vuelve a poner al frente de todos esos planetas en la casa 11 que están en Cáncer. O sea, de vuelta vuelve Saturno a estar en Capricornio y ya es el año 1990. Taj Mahal. Se inaugura el casino, el famoso casino Taj Mahal de Donald Trump en Atlantic City. Y en 1991 se declara en bancarrota. La primera de todas las bancarrotas que ha hecho me parece significativo, ¿eh? Entonces Saturno en Capricornio, volviendo a hacer oposición a sus 3 planetas de la 11, Mercurio, Saturno, Venus. Entonces, pero ¿qué más había ahí? Ok, Saturno estaba en Capricornio, Urano estaba en Capricornio, Neptuno estaba en Capricornio. Habían 3 energías, 1990-91, que significaron una gran pérdida. ¿Ya? Tuvo que soltar. Entonces ya vamos teniendo
dos ejemplos de lo que es la posición de Capricornio, de Saturno en Capricornio, oponiéndose a su Mercurio, a su Saturno natal y a su Venus natal de Donald Trump. Ahora, esto se va a volver a repetir el próximo año. El 21 de enero del 2020 y el 13 de febrero del 2020. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Ya es una cosa muy difícil de saber, ¿no? Porque ya sabemos que la primera vez era un adolescente, se le mandó a un colegio militar, con lo que significa ese tránsito de este mismo planeta que va a venir. O sea, se le trató de disciplinar de 13 años. Pasó 27 años, 1990. Bancarrota, primera gran bancarrota de todas. Un golpe al ego, ¿no? Entonces el próximo año, 21 de enero del 2020, 13 de febrero del 2020, va a venir la misma energía, Saturnina por oposición a todos esos planetas en Cáncer. Pero hay un plus extra aquí. Y ese plus lo hace el planeta Plutón. Entonces Plutón es una energía muy violenta, muy transformadora, ¿no? O sea, a esta energía no se ha enfrentado antes él. Entonces eso es algo que nos deja a todos pensando, ¿no? O sea, es una amplia gama de posibilidades que puede suceder eso. Porque al juntarse Plutón con lo que representa el principio, con Saturno, Saturno va a ser la legalidad, ¿ya? Saturno es el juez. Entonces, para la gente que a veces piensa de que pueda salir algo más que esté escondido, porque Plutón a veces es lo oculto, muchas veces es lo oculto, lo que no se sabe. Plutón es muchas veces el servicio secreto, las agencias de servicio secreto. Entonces, habría que tener en cuenta eso. 21 de enero 2020, 13 de febrero 2020. A ver qué se desenvuelve para la presidencia de Donald Trump. Y es contundente, el tránsito es contundente. Pero veremos, ¿no? Como digo, la posibilidad, analizando su gobierno, ahora, por ejemplo, se ha activado la cuestión de su Saturno presidencial, de la carta presidencial. O sea que hay una gran hay un gran interés de él en comenzar a legislar. Quiere legislar ahora, ¿ya? Pero legislar ¿en qué sentido? Legislar en el sentido de la casa 12. Es hablando ahora de algún tipo de, no de amnistía, pero algún tipo de reforma inmigratoria, ¿no? Claro, porque la casa 12 en la presidencia es la gente que está en condición de indocumentados. Eso es interesante aquí. Pero esto se está haciendo con un interés electoral. Él quiere ir a la reelección, ¿ya? Entonces es sumamente importante esas fechas que dije, porque si él pasa y supera ese escollo, pues él quiere la reelección, ¿ya? Ahora, no se podría saber, hay una posibilidad grande de que pueda ganar, pero también hay que ser justos de que no sabemos quién podría ser su rival. Entonces, aquí tendríamos que tener la carta de un nominado presidencial demócrata para cotejarla, entonces lo que es justo, ¿no?, en el análisis. Pero viéndola de él nada más no podemos asegurar eso. Sí hay tránsitos trascendentales, porque Plutón está casi llegando al medio cielo de la carta de la inauguración. Hay una energía de guerra, ¿no? Pero más de guerra como de invasión, ¿ya? Eso está latente ahorita. En cualquier momento se puede dar. Es más, yo quisiera ver aquí porque creo que aquí puedo apreciar qué fecha puede ser posiblemente cuando se... Bueno, esperemos que no se dé, ¿no? Porque tampoco es el hecho de... Nadie quiere un conflicto que haya derramamiento de sangre, donde pueda que ocurra. Ok, el 18 de septiembre es una posibilidad. Y la otra es el 3 de octubre.
¿Ya? El 18 de septiembre o el 3 de octubre, esperemos que no suceda nada, pero podría haber algún tipo de conflicto bélico o algún tipo de escaramuza militar, esperemos que no. ¿Ya? Otra cosa interesante, ok, esto también lo había visto. El mapa de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776, Filadelfia, Pensilvania. Ya, siempre cuando, en los últimos tiempos, ¿no? Esto no es tampoco, no es que no es importante, pero siempre en las semanas que se acercan al Día Nacional de la Independencia, tiene que haber siempre, se extrema la precaución. Marte comienza a tocar todos los planetas personales de los Estados Unidos. Y Marte es una energía a veces que pues anteriormente se ha visto cuando ha habido algún tiroteo de dos estudiantes en alguna escuela, en una universidad. Eso está activado hasta el 4 de junio. ¿Ya? Esperemos que no pase nada. Y otra fecha, el 23 de junio, ¿no? Esperemos que no pase algún tipo de acto de violencia, que saben, a ver, a veces la gente que tiene pues con esta libertad de comprar armas de alto calibre, pero esperemos equivocarnos. Por progresión, la carta de los Estados Unidos, el medio cielo 17 grados de Libra, conjunción a Marte 17 grados de Libra. Entonces hay una energía de guerra en el ambiente, ¿eh? O sea que hay conflicto aquí, ya que se entienda. No puede decir Venezuela, pero en cualquier parte puede pasar eso, porque también allá por el otro lado del mundo este país tiene tropas en todas partes del mundo, así que hay cualquier escaramuza militar, algún tipo de cosa que pueda suceder. Neptuno en la casa del Congreso. Se están conversando ahí, ¿no? Se están haciendo acuerdos ahí. Se quiere legislar, ¿ya? Pero no se ponen de acuerdo todavía. ¿Ya? Plutón sigue camino a su posición de retorno natal. Está a 23 grados, lo mismo, ¿no? Volver a estas fechas que dijimos, 18 de septiembre y 3 de octubre de este año, 2019. Ya son importantes para ver qué se desenvuelve. Hay muchas cosas que el presidente va a salir a hablar estos días, ¿ya? Va a ser por lo menos estamos a ya 24, Mercurio 24, sí, ya el Mercurio 24, 23 de ya, sí, va a estar muy activo él, comunicando, ¿eh? Él quiere mencionar varias cosas que quiere. Básicamente él ya está entrando en campaña. Todo lo que va a comenzar a decir de ahora en adelante es con interés reeleccionista. Eso es innegable, ¿eh? Cualquier cosa que quiera apoyar o pasar leyes acerca de inmigración, de lo que sea, ahí está comenzando a haber un cambio, pero está de alguna manera utilizando un tipo de estrategia muy parecida a la que hizo otro presidente republicano, que fue Ronald Reagan, ¿no? Es una manera de ganar, de captar votos. Es decir, muy interesante, muy obvio que otra cosa que vemos en la carta del presidente. La casa 12 de él está muy activa, ¿no? O sea que está cerrando un ciclo para comenzar otro, ¿no? Se acaba esta presidencia, pero muchas intenciones de continuar, porque él quiere volver a correr y volver a ganar la presidencia. Pero es muy importante los aspectos de Saturno, esta vez de nuevo en oposición a todos esos planetas en Cáncer, en la 11. ¿Ya? Como dije, en 1959 se expresó de una manera,
en 1990-91 se pasó de otra. Entonces ahora, en el 2020, enero 21 del 2020, 13 de febrero del 2020, vamos a ver en qué manera se manifiesta. ¿Ya? Bueno, saludos a los que nos estaban viendo, no estaba tan concentrado en la lectura ya, cosas interesantes que se pueden mencionar, porque como digo, el país, sí, hay una energía de... Aquí otra cosa interesante. Hay una estabilidad económica en Estados Unidos. Júpiter está sobre el ascendente progresado, ¿ya? O sea que eso está dando mucha estabilidad de momento. Lo único que sí es la tensión que existe con Marte, ¿no? Marte en el medio cielo, o sea que es como el presidente esperando, o las tropas esperando una orden presidencial para comenzar algún tipo de acción militar. Bueno, esperemos que no, bueno, por eso también esto es infalible, no esperemos equivocarnos. Como digo, la carta presidencial del día de la inauguración de la presidencia, 20 de enero, viernes 20 de enero del 2017, Washington DC. Mediodía, es una carta que también tiene tránsitos interesantes, ¿no? Y uno de los más interesantes que se va a activar el 3 de octubre de este año va a ser Plutón en el medio cielo. Vamos a ver qué pasa ahí. Es una energía muy fuerte y rige la casa de los socios comerciales de este país. Vamos a ver qué pasa ahí el 3 de octubre. Es interesante que la carta del día de la inauguración de la presidencia está regida por un signo que significa construcción. O sea, que es lo que siempre ha querido él hacer, construir un muro, ¿no? Eso es interesante, porque está bien marcado en el ascendente del día de la inauguración. Y ese es el mismo ascendente, el mismo signo que él tiene en su medio cielo, ¿no? O sea, que este es un constructor. Y básicamente es un magnate de las bienes raíces, pues. Esto es lo que él se ha dedicado siempre, que es hereditario. Como digo, ¿no? La carta del presidente es una carta que tiene muchas cosas muy ocultas y como digo, no es sorpresa que muchos astrólogos norteamericanos tengan miedo de hablar, porque no es algo que ellos se atrevan, ¿no? Difícilmente, pero sí hay muchas cosas ocultas a través de padres, abuelos, bisabuelos y todo eso. Un día ojalá, me imagino que no sé si se sabrá, ¿no? Pero nos quedan 2 minutos. Bueno, espero que tenemos 2 minutos de despedida, pues recapitulando. Como digo, hicimos la primera parte de la carta de Emilia, de 2 años y medio de edad, Elena, su hermana, de 4 meses de edad. Que aunque no es la primera vez que interpreto cartas astrales de niños, pues como digo, había mencionado también en la promoción, sirve mucho para conocer, ¿no? las energías de los pequeños, o sea, cómo ellos exteriorizan su afecto, qué vocación pueden desarrollar, a quién son más apegados. Aquí vimos que tanto por igual como Elena con Emilia, que son hermanas, hay mucha influencia del padre, pero la madre también está muy presente, ¿ya? Ahora también las dos tienen una conjunción Sol-Saturno, una la tiene en Sagitario y la otra la tiene en Capricornio. Eso demanda mucho del niño, eventualmente del adulto, desarrollar todas sus capacidades, sobreponerse a sus limitaciones, porque es como un miedo escénico, ¿no? Es como tratar de siempre sentirse merecedor de lo que uno quiere, ¿ya? Entonces en eso hay que trabajar un poco, porque a veces ese Sol Saturno como que te intimida un poco, ¿no? A dudar de tus capacidades. Y eso es donde ellas dos tienen que trabajar. Bueno, es una información que espero que sea de utilidad a la madre de las niñas, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias a todos los que nos han escuchado, pues, y
Siempre agradecido por la sintonía, el apoyo, los mensajes que nos dan. Y entonces será hasta al próximo viernes de 8 a 9 de la noche a través de www.La Voz de Nueva York, desde la ciudad de Nueva York, en Manhattan, New York City. Gracias y feliz noche.